Normalmente, cuando pensamos en el cuerpo humano y en cómo procesa la energía, tendemos a imaginarlo como, no sé, como un cadenero gigante en la entrada de un club nocturno. Ajá, el típico guardia estricto en la puerta. Exacto, un guardia que está ahí con una pequeña máquina haciendo clic por cada caloría que entra. O sea, 100 calorías de pan, adelante. 200 calorías de refresco, pasen. Claro. Y la lógica matemática dicta que si ese club se llena demasiado con esas calorías, pues el edificio tiene que expandirse, ¿no? ¿Sí? O sea, subimos de peso, es matemática básica. Es el famoso modelo de la termodinámica simple y está increíblemente arraigado en nuestra cultura porque es binario. Es súper reconfortante porque reduce toda la complejidad biológica a sumas y restas. Pero esa simplicidad matemática es justo lo que vamos a desarmar hoy. Porque la premisa que vamos a poner sobre la mesa sugiere que el cuerpo no se parece en nada, pero en nada, a ese cadenero contando numeritos. Totalmente de acuerdo. Funciona mucho más como un sistema de alarmas químicas de altísima tecnología. Un sistema integrado que se activa con solo percibir a un intruso. Y aquí está la clave. Sin importar en absoluto si ese intruso viene cargado de calorías o si está completamente vacío. Y al introducir esa variable química, toda la matemática de las calorías simplemente se desmorona. Ese es digamos, el núcleo del territorio metabólico que tenemos que analizar hoy. Y para esta inmersión profunda, tenemos una base documental súper reveladora. Tenemos un documento clínico muy detallado sobre el impacto real de las bebidas cero o light en los pacientes. Sí, y vamos a cruzar esos hallazgos clínicos con evidencia muy dura. 2 estudios científicos de peso pesadísimo. Exacto. Uno publicado en la revista Nature y otro en Diabetes Care. La misión de este análisis a fondo es desmitificar un problema cotidiano masivo. O sea, descubrir por qué los edulcorantes artificiales nos sabotean. Sabotean la pérdida de peso por completo y necesitamos desentrañar la mecánica de este engaño químico. Y lo más crítico de todo, explorar cómo el enfoque médico de recuperar la soberanía biológica es la única salida real. Es la única. Pero antes de entrar de lleno en la materia, para quienes disfrutan de estas exploraciones analíticas, por favor califiquen el programa y activen la campanita de notificaciones. Es un gesto súper sencillo que apoya enormemente la difusión de todo este conocimiento médico. Bueno, el punto de partida ideal para comprender la magnitud de esta disonancia científica es la realidad que enfrentan los pacientes todos los días. Claro. Lo que ves en las consultas. Exactamente. El documento clínico expone un escenario central que domina las clínicas. Hablamos de una frustración profunda, desgarradora, de verdad. Me imagino. Son personas que hacen un esfuerzo enorme. Enorme. Toman la dificilísima decisión de modificar sus hábitos para mejorar su salud. Eliminan el azúcar por completo y lo reemplazan por estas bebidas cero o light. Y la expectativa, bajo el modelo del cadenero del club que decíamos, es que, bueno, al cortar el flujo de calorías líquidas a cero, el peso tiene que bajar sí o sí. Pero los reportes médicos documentan un cuadro diametralmente opuesto. El peso, se estanca por completo. La báscula no se mueve ni un gramo. ¡Qué pesadilla! Y no solo eso. Aparece un agotamiento físico crónico. Y lo más alarmante, los antojos por comer cosas dulces se vuelven fisiológicamente incontrolables. ¡Wow! O sea, el paciente debe sentir que su cuerpo está roto. Sí, desarrollan esta convicción súper desmoralizante de que su metabolismo está defectuoso. Sienten que es su culpa. Y al leer esa parte del documento, a mí me surge un cuestionamiento inevitable sobre la física básica. O sea, si la termodinámica dice que al reducir la energía a cero, fuerzas al organismo a quemar grasa para sobrevivir. Deberías quemar grasa, claro. Exacto. ¿Cómo es físicamente posible que el cuerpo logre aferrarse a esa grasa? Tiene que haber una trampa. Un mecanismo ahí oculto que bloquee esa liberación de energía. Es que la respuesta a esa paradoja reside en la biología evolutiva, no en la física de los sistemas cerrados. Nuestro organismo no tiene una pantallita digital adentro que cuente el valor calórico. No somos calculadoras. Cero. Utilizamos un entramado de señales químicas que se moldeó durante cientos de miles de años.
Piensa en un entorno prehistórico. A ver, El sabor dulce en la naturaleza era extremadamente raro. Cuando lo encontrabas, siempre garantizaba una fuente de energía densa y segura. como, no sé, una fruta muy madura o un panal de abejas. Exacto, miel, fruta. Por lo tanto, la biología desarrolló un radar de alerta temprana para aprovechar al máximo ese recurso. La medicina moderna llama esto la respuesta de fase cefálica. Respuesta de fase cefálica. Ok. Y el funcionamiento de esa respuesta cambia todo el paradigma, ¿no? Lo cambia por completo. Porque, a ver si entiendo, al tomar un sorbo de una bebida cero, los receptores en la lengua detectan ese dulzor extremo. Ajá, mandan una señal eléctrica directo al tronco encefálico. Y el cerebro dice, viene una carga masiva de azúcar en camino. Y no espera a que llegue al estómago. Ni de broma. De manera súper proactiva, le manda una orden inmediata al páncreas. Le dice, empieza a liberar insulina en la sangre ya mismo. ¡Wow! Y ahí, el rol de esa insulina es el meollo del asunto, es el eje del estancamiento. Es la clave de todo. Porque la insulina no solo sirve para meter la glucosa a las células. O sea, funciona como la hormona maestra del almacenamiento. La hormona del almacenamiento. Sí, a nivel bioquímico, cuando hay insulina, se inactiva directamente algo llamado lipasa sensible a hormonas, que es básicamente la enzima responsable de quemar la grasa que tienes guardada. O sea, apaga la quema de grasa. Es un interruptor biológico innegociable. Con niveles de insulina altos, la oxidación de lípidos, o sea, la quema de grasa, se detiene por completo. Cero. Es como activar la alarma de incendios en un edificio corporativo enorme simplemente por un error de cableado. Me encanta esa analogía, sí. O sea, los camiones de bomberos, que en este caso serían la insulina, van a movilizarse a toda velocidad de todas formas. Y van a bloquear las calles, van a parar todo el tráfico normal de la ciudad. ¿Detienen toda la actividad? Exacto, deteniendo la actividad económica que equivaldría a nuestro proceso de quemar grasa. Y todo este caos sistémico ocurre a pesar de que, bueno, nunca hubo un fuego real. Nunca. Nunca hubo una zona caloría de azúcar que tuvieran que ir a apagar. Esa analogía lo ilustra a la perfección. Se genera un estado de emergencia metabólica basado en una falsa alarma. Y la literatura científica espalda esta cascada con datos precisos. Claro, aquí entra el estudio de Diabetes Care. Exactamente. El estudio de Pepino y colaboradores, publicado en 2013, es evidencia clínica pura. Ellos midieron las respuestas hormonales ante la ingestión de sucralosa, que es un edulcorante sin calorías súper común. El de los sobrecitos amarillos, ¿no? Ese mero. Pero, a ver, al no haber azúcar real en el sistema por la bebida, esa insulina que se liberó se queda ahí nadando en la sangre sin nada de glucosa que procesar. Eso tiene que causar un desastre. Esa es la trampa biológica brutal que documentaron. El páncreas reacciona al sabor dulce soltando insulina. Esa insulina agarra la poquita glucosa que ya tenía circulando en la sangre y la mete a las células rapidísimo. O sea, te baja el azúcar de golpe. Te genera una hipoglucemia leve, una caída artificial del azúcar en sangre. ¿Y sabes qué hace el cerebro cuando detecta que el azúcar cayó? ¿Te manda a comer? Dispara señales de hambre intensa, antojos brutales por carbohidratos. ¡Qué locura! Lo cual explica al 100% el cuadro de ese paciente frustrado del que hablábamos. O sea, su fuerza de voluntad no está fallando. Para nada. Están luchando contra un mandato bioquímico gigantesco, provocado por la mismísima bebida que usan para intentar hacer dieta. ¡Qué ironía tan cruel! El bloqueo de la quema de grasa y el hambre voraz son entonces síntomas directos de esa insulina que salió por la falsa alarma, por esta respuesta de fase cefálica. Tal cual. Ese engaño neurológico en la lengua desencadena todo el desajuste. Pero lamentablemente la cosa se pone peor. ¿Peor? Sí, porque la complejidad del cuerpo implica que estas intervenciones químicas casi nunca tienen un solo efecto aislado. El impacto de estos edulcorantes se va mucho más allá del páncreas y el cerebro. Se meten con el intestino, ¿verdad? Exacto. Se meten hasta la cocina con el microbioma intestinal, lo cual transforma este problema a corto plazo en un daño estructural a largo plazo. Y ahí es donde el análisis requiere que nos pongamos más serios.
Porque la premisa con la que nos venden cosas como la sucralosa o el aspartamo es que son biológicamente inertes. Esa es la gran promesa, sí. O sea, el argumento comercial es que el cuerpo humano no tiene las enzimas para digerir esos químicos. Entonces te dicen, simplemente pasan por el tubo digestivo y los desechas en el baño sin que pase nada. Te lo venden como si fuera agua. Exacto. Pero resulta sumamente contraintuitivo entender cómo un químico que supuestamente no metabolizamos puede alterar el sistema digestivo de forma tan brutal. Es que la falla en ese argumento radica en ignorar por completo al ecosistema microscópico que vive dentro de nosotros. Es cierto, tus células humanas no metabolizan esos químicos, pero tus bacterias intestinales sí. Ellas sí se los comen o interactúan con ellos. Sí que lo hacen. Y aquí es donde entra el estudio histórico de Suez y su equipo, el que se publicó en la revista Nature en 2014. Ellos desmantelaron por completo esa mentira de la inercia biológica. ¿Qué encontraron exactamente? Demostraron que cuando estos edulcorantes artificiales llegan al intestino grueso, alteran radicalmente todo el microambiente. Funcionan, digamos, como un agente perturbador que cambia la composición de tu flora intestinal. Y el impacto de cambiar esas bacterias, pues me imagino que altera el equilibrio de todo el organismo. Por supuesto. El estudio de Nature revela que esta disbiosis, o sea, este desequilibrio inducido por los edulcorantes, fomenta que crezcan cepas bacterianas específicas. Cepas que están muy asociadas con la extracción excesiva de energía y, ojo aquí, con respuestas inflamatorias. Inflamación, la palabra mágica de todas las enfermedades modernas. Sí. Al desencadenarse esa respuesta inflamatoria en el intestino, la inflamación se vuelve sistémica, viaja por todo el cuerpo. ¿Y sabes qué pasa entonces? Los receptores de insulina de todo tu cuerpo empiezan a fallar. O sea, las células se vuelven sordas a la insulina. Exactamente. Eso es lo que clínicamente conocemos como resistencia a la insulina. Y el páncreas, al ver que el azúcar no puede entrar a las células porque están sordas, ¿qué hace? Entra en pánico. Se pone en sobremarcha y bombea todavía más insulina a la sangre para intentar forzar la entrada del azúcar. ¿Y si el más insulina? Empeoras aún más el bloqueo de la quema de grasa del que hablábamos al principio. Es un círculo vicioso. El nivel de ironía médica es asombroso. O sea, millones de personas consumen estos productos light de manera religiosa, convencidísimos de que están protegiendo su metabolismo. Creen que están previniendo la diabetes tipo 2. Exacto. Y sin embargo, la evidencia bioquímica dura indica que están introduciendo diario un químico que destruye la sensibilidad a la insulina. Están fomentando exactamente la intolerancia a la glucosa de la que están huyendo. Constituye un ciclo de disfunción autoinducido tremendo. O sea, repasemos. La alteración de la flora intestinal genera inflamación. La inflamación produce resistencia a la insulina. Y la resistencia a la insulina te garantiza un estancamiento total en la báscula. Perpetuando esa frustración del paciente que veíamos en el documento clínico. Claro. Al ver el mapa completo, desde el engaño en la lengua hasta la masacre de bacterias en el intestino, nos damos cuenta de que necesitamos un abordaje radicalmente distinto. El diagnóstico es clarísimo. Nuestro sistema hormonal y digestivo está crónicamente confundido por estas señales artificiales. Totalmente confundido. Y la resolución de esto no es cambiar el edulcorante de sobre amarillo por el de sobre verde o azul, ¿verdad? No, es la misma trampa con diferente empaque. El documento clínico enfatiza muchísimo que la única salida real es abandonar esta mentalidad del atajo. Dejar de buscar la pastilla mágica. Exacto. Hay que implementar un enfoque médico diseñado para recuperar lo que ellos denominan la soberanía biológica. Soberanía biológica. Me encanta ese término. Implica devolverle al cuerpo la capacidad de regularse a sí mismo, ¿no? Sí, pero basándose en estímulos reales, no en imitaciones químicas de laboratorio. Se trata de aceptar de una vez por todas que el cuerpo no es un sistema operativo de computadora que puedes hackear. Claro, no puedes meter un código trampa. No. Cuando intentas engañar a un sistema evolutivo que lleva cientos de miles de años perfeccionándose, el sistema siempre se adapta, compensa, y casi siempre lo hace de forma perjudicial para ti. Y el mecanismo para recuperar ese control, esa soberanía, recae en la aplicación rigurosa de protocolos integrales. Ahí el documento resalta el protocolo de activo vital. Sí, el protocolo activo vital es el estándar clínico a seguir aquí.
Es como, volviendo un poco a la tecnología, es como el mantenimiento de un celular, ¿no? O sea, intentar arreglar este desastre metabólico tomando más productos cero es equivalente a descargar una de esas aplicaciones dudosas que prometen limpiar tu memoria. ¡Ándale! Esas que solo te llenan el teléfono de más virus y código basura. Exacto, lo hacen más lento. El protocolo activo vital sería el equivalente a hacerle un reinicio de fábrica completo al teléfono. Borras todo el código malicioso y dejas que el sistema operativo vuelva a funcionar como venía de caja. Es una excelente forma de verlo. El objetivo primordial de ese reinicio de fábrica dentro del protocolo de activo vital es lograr algo que médicamente llamamos el silencio pancreático. Silencio pancreático, o sea, dejar en paz al páncreas. Pagarlo un rato. Para que tu metabolismo basal sane de verdad, los niveles de insulina tienen que permanecer muy bajos de forma sostenida. Y eso, como ya vimos, es biológicamente imposible si tu lengua le sigue avisando al cerebro que está entrando dulce cada 3 horas. Claro, por el refresco de dieta, el chicle sin azúcar, el café con edulcorante. Exacto. El protocolo te exige eliminar por completo todos esos estímulos engañosos. De tajo. Y eso explica la directriz del protocolo de transitar hacia el consumo exclusivo de agua mineral, tés o infusiones naturales, pero sin absolutamente ningún endulzante añadido. 0 endulzantes. Ni naturales ni artificiales en esa etapa. Porque el propósito no es hacer un déficit de calorías, o sea, no se trata del contador de la puerta del club. Es una terapia de desensibilización celular. Es una desintoxicación sensorial y hormonal. Al retirar ese bombardeo constante del sabor dulce todo el día, el páncreas por fin obtiene un descanso. Un descanso real, prolongado, que quizá no ha tenido en décadas. Y durante ese periodo de descanso ocurre la magia, ¿no? La verdadera curación metabólica. Sí, porque al no haber esos niveles crónicamente altos de insulina circulando por la sangre, los receptores de tus células empiezan a recuperar su sensibilidad original. Ya no están sordos. La resistencia a la insulina empieza a ceder. Disminuye de manera completamente natural. Y además, como ya no le estás echando químicos perturbadores al intestino, tu microbioma por fin tiene la oportunidad de respirar. Se empieza a repoblar con las bacterias buenas. Revirtiendo todo ese daño y esa intolerancia a la glucosa que documentaba el estudio de Nature. Exactamente. Estás sanando de raíz. Es que este enfoque va mucho más allá de la simple mecánica de perder unos kilos. Ataca la raíz de este secuestro neuroquímico que sufrimos. Y por eso funciona. El éxito de un protocolo como activo vital radica en no sustituir una adicción a las calorías, como comerse un pastel, por una adicción química a un polvo blanco artificial. Totalmente. Al atravesar este proceso médico de limpiar el paladar, toda la arquitectura sensorial del paciente se transforma. O sea, la hiperestimulación desaparece y de repente el cuerpo vuelve a sentir el dulzor natural de, no sé, una fresa o una almendra. Se restaura esa comunicación auténtica entre la comida de verdad y tu biología. Cuando logras eso, la pérdida de peso, la energía, la claridad mental, todo eso se vuelven consecuencias secundarias. Vienen por añadidura. Sí, son el resultado inevitable de un metabolismo que por fin está operando bajo sus propias reglas naturales, libre de interferencias y de falsas alarmas. ¡Wow! La verdad es que la progresión de los datos que hemos analizado hoy desmonta por completo esa visión de máquina de contar calorías. Queda súper claro que intentar burlar a la biología con estos atajos químicos termina activando las peores trampas posibles. Las mismas trampas de las que el paciente intenta huir a toda costa. Exacto. Pero bueno, al reemplazar esa obsesión de contar calorías por una comprensión real de nuestras hormonas y de nuestras bacterias, todo este estancamiento y frustración por fin encuentran una explicación lógica. Y afortunadamente, una solución clínica como el protocolo activo vital. Una salida real. La campanita de notificaciones para que no se pierdan nuestras futuras inversiones en la ciencia médica. Ha sido un análisis fascinante. Pero creo que todo esto sobre el tremendo poder de la respuesta de fase cefálica nos deja una interrogante bastante profunda para reflexionar. A ver, cuéntame. Piensa en esto. Si un simple polvito químico diseñado para imitar el azúcar es capaz de secuestrar nuestro páncreas de esta manera, alterar toda nuestra flora intestinal y bloquear nuestra quema de grasa, cabe preguntarse qué otras cosas estamos comiendo. Uy.
¿Qué otros saborizantes, estabilizantes o texturizantes artificiales que consumimos todos los días podrían estar manipulando subrepticiamente nuestras respuestas biológicas, activando alarmas internas sin que tengamos la más mínima conciencia de ello? ¡Qué fuerte! Es una perspectiva que nos obliga a mirar las etiquetas nutricionales ya no como una simple lista de ingredientes, Para nada. sino como líneas de código químico, que literalmente estamos programando directamente en nuestro sistema nervioso central y en nuestras hormonas cada vez que comemos. Una locura. Bueno, nos vemos en la próxima inmersión profunda.